Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración en UAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar entonces cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Vamos a empezar con el Standard & Poor's 500, que operó prácticamente sin cambios este viernes, mientras los inversionistas pues continúan todavía reduciendo esa exposición a acciones tecnológicas y trasladando recursos hacia sectores defensivos como por ejemplo la salud, el consumo básico y servicios públicos. Es así entonces como el Standard & Poor's 500 podemos observar que tiene entonces una variación sin cambios, 0,05% retrocedió en la jornada de hoy hasta ubicarse en 7.353 puntos. Por su parte, el Nasdaq también estaba mostrando comportamiento negativo, 0,2%, es decir, que retrocedió más de 60 puntos para ubicarse sobre los 25.297 y se encaminaba a una caída semanal del 4%. El Standard & Poor's 500 apuntaba a una pérdida superior al 1% en esta semana y en contraste, entonces vamos a observar que el Dow Jones mostraba una ganancia semanal del 0,6% apoyado por acciones de carácter más defensivo. Sin embargo, podemos concluir hoy que Wall Street finalizó de manera negativa. El Dow Jones finalizó con una variación del 0,09%, el Standard & Poor's con una caída de el 0,05% o operó prácticamente sin cambios, y el Nasdaq tuvo una variación negativa del 0,2% en la sesión de hoy. Y en términos generales, entonces el Standard & Poor's 500 finalizó con una caída semanal del 4%, el Nasdaq con una caída semanal del 1%, mientras que el Dow Jones, a pesar de que finalizó en negativo, pues finalizó la semana con ganancias. Les cuento que por otro lado las empresas de semiconductores volvieron a bajar bajo presión después de que un reporte indicara que OpenAI evalúa poner su oferta pública inicial hasta el próximo año. Micron Technology caía 4%, AMD perdía 2% e Intel más del 3% en medio de dudas sobre el ritmo futuro de inversión en infraestructura de inteligencia artificial. El movimiento se reflejó también en los mercados internacionales. SoftBank, uno de los principales respaldos de OpenAI, se desplomó más del 12% en Japón, mientras que los índices tecnológicos de Corea del Sur registraron fuertes pérdidas. Al mismo tiempo, acciones del sector de salud como Eli Lilly, Johnson Johnson y Bavier aumentaron con fuerza en Estados Unidos. A pesar de la debilidad del sector tecnológico, el mercado recibió apoyo en datos de confianza del consumidor mejores a lo esperado y de una perspectiva de inflación más favorable. Sin embargo, persisten las preocupaciones por una nueva posibilidad de nuevas alzas en las tasas de interés en Estados Unidos por los conflictos de Medio Oriente sobre la inflación global. Este es un tema que ha tenido a los mercados en vilo, por así decirlo, porque el mercado estima que de pronto se llegan a subir esas tasas 25 puntos básicos bajo el gobierno, digamos, de Kevin Warsh en esta oportunidad dentro del Banco de la Reserva Federal. Tras revisar esta información, veamos entonces cómo cerraron los mercados de la integración NUA. La Bolsa de Valores de Colombia finaliza entonces la sesión en positivo, contrario al comportamiento que estaba mostrando en las jornadas pasadas. Después de las elecciones, el MSCI Colcap había bajado más del 4%. Digamos que el martes volvió a recuperar un poco esa sesión y siguió comportándose de manera negativa con bajas leves. Hoy vemos que finaliza con aumentos positivos, 1,09% en la sesión de hoy, para ubicarse en 2.286 puntos. Entre las acciones con mayor desempeño se encuentra ETB, Villas, Grupo Argos de la Acción Preferencial, Grupo Sura y Cementos Argos. Fueron las 5 primeras acciones en mostrar comportamiento positivo. ETB aumentó más del 17%, 17,14% específicamente. Villas también tuvo un aumento del 14,14%. Grupo Sura de la Acción Preferencial tuvo también un alza del 4,46% y Grupo Sura de la Acción Ordinaria aumentó apenas 3% en la sesión de hoy. Con concreto tuvo una baja del 1,40%. Cementos Argos de la Acción Preferencial retrocedió 1,27%. ENCA
bajó 1,04% y Grupo Sura de la acción diferencial, pues vemos que tuvo retrocesos del 1,39%, sin embargo, en términos generales, fueron más las acciones en mostrar comportamiento positivo, especialmente acciones como ETB y AB Villas. En noticias del mercado colombiano, Grupo Energía Bogotá presentará el 1 de julio un portafolio de 6 predios ubicados en Bogotá y Cundinamarca dirigido a inversionistas, constructoras, desarrolladores y fondos de inversión. Los activos que cuentan con estudios jurídicos, técnicos y urbanísticos incluyen terrenos en Ricaute, Bogotá y Guatavita con potencial para proyectos turísticos, residenciales, comerciales, agrícolas y ambientales. Según la compañía, los predios ya no son necesarios para sus operaciones. Los recursos obtenidos serán destinados al desarrollo y modernización y operación de infraestructura energética. Entre los activos destacados están Peñalista, Cenbar, en Ricaute, un predio en Lagos de Torca, en Santa Ana, Cerros Orientales orientado a proyectos de conservación y compensación ambiental. De otro lado, Banco Itaú ajustó sus proyecciones macroeconómicas para Colombia y estimó que la inflación cerrará 2026 en 7,5%, por encima del 7,0% previsto anteriormente, debido al impacto del fenómeno del Niño sobre los precios de los alimentos y la energía. En este escenario, la entidad proyecta que el Banco de la República elevará la tasa de interés hasta el 13% al cierre del año, mientras el crecimiento económico alcanzará el 2,2%. El informe también incorpora el nuevo escenario político tras la elección presidencial y prevé una mejora en las cuentas fiscales y externas. Itaú redujo su estimación de déficit fiscal para el 2026 a 5,0% del PIB y proyectó un déficit de cuenta corriente del 2,3% del PIB y anticipó pues una apreciación del peso de hasta 3.400 pesos por dólar, apoyada por mayores flujos de inversión y medidas de austeridad. Con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle entonces el turno a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finaliza con una variación positiva del 0,52% para ubicarse en 10.765. Digamos que el IPSA estuvo cerca de la jornada de hoy de alcanzar los 10.800. Acá los logró sobrepasar sobre las 11 de la mañana hasta llegar a los 10.809. Y la bolsa chilena estaba subiendo este viernes con el protagonismo de LATAM Airlines, un claro ganador de la distensión geopolítica, mientras los principales mercados de renta variable siguen marcados por la volatilidad de quienes ganan y pierden en el boom de la inteligencia artificial. Es así entonces como podemos observar que el IPSA estaba avanzando un 0,8% hasta los 10.787 antes del mediodía. Ya después del mediodía, casi llegando el mediodía, ya llegó a alcanzar y a sobrepasar esos 10.800 puntos que había perdido en jornadas pasadas, especialmente por esa guerra que se desató recientemente entre Estados Unidos e Irán. Y pues este avance en buena medida es gracias a la TAM, que estaba avanzando más del 2%, ya vemos específicamente en cuánto cerró, que es una de las acciones más ponderadas dentro del índice y que destaca entre las más rentables del día. La aerolínea registraba casi un tercio de todo el monto transado, que es un conjunto que era más bien un punto débil previo a un fin de semana largo por el feriado de el lunes. Así las cosas, la TAM estaba y otras acciones como por ejemplo Banco de Crédito de Inversiones, Falabella, le estaban permitiendo a el IPSA resistir la presión de la Sociedad Química Minera, que recordemos, en las últimas sesiones el IPSA ha mostrado caídas debido a los precios del litio. El litio es, digamos, un metal importante dentro del IPSA y dentro de la Sociedad Química Minera. La Sociedad Química Minera, digamos que se baja un poco con este resultado, y evidentemente repercute un poco también en el resultado final de el IPSA. Así las cosas, y pasando entonces a las acciones, LATAM Airlines es el primer título que finaliza la sesión en positivo. Ya se estimaba, digamos, previo al cierre de la sesión. Vemos que tiene un alza del 2,95%. ¿Y por qué LATAM se beneficia en este tipo de aspectos geopolíticos? Porque para una aerolínea, uno de los costos más importantes es el combustible, y cuando disminuye la tensión geopolítica, como ocurrió recientemente
recientemente con las señales de distensión en Medio Oriente, el mercado anticipa una caída o una estabilización del precio del petróleo y esto pues reduce los costos operativos en las aerolíneas. En los últimos meses el conflicto en Medio Oriente disparó el precio del jet fuel, que de hecho la TAM tuvo que recortar sus proyecciones de ganancias para el 2026 porque estimó más de 700 millones de dólares en costos adicionales de combustible para el segundo trimestre. Por eso cuando aparecen de pronto noticias de una posible reducción de las tensiones, pues baja el precio del petróleo, baja el costo combustible para los aviones y mejora las expectativas de utilidades de la TAM y pues los inversionistas compran la acción y esta entonces empieza a subir. Así las cosas, entonces en el Chile es el segundo título que finaliza también en variaciones positivas, 2,77%. Compañía de Cervecerías Unidas es el tercer título que también aumentó en la sesión, 1,86%, y Falabella también tuvo un aumento del 1,85% en la sesión de hoy. Respecto a las acciones que descienden, como lo estábamos comentando recientemente, la Sociedad Química Minera es uno de los títulos que más está bajando en la sesión, 1,57%. Esto debido a que los precios del litio han bajado en las últimas sesiones, aproximadamente más del 20% han bajado los precios del litio y es por eso que repercute en la acción de la Sociedad Química Minera y evidentemente esto baja su resultado en sesiones como la de hoy, que como podemos observar 1,57%. Sin embargo, otras acciones con las de la TAM, Falabella, pues sopesan de pronto esas caídas, haciendo que el IPSA entonces hoy finalice con variaciones positivas la sesión. En noticias del mercado chileno, la Comisión para el Mercado Financiero rechazó las solicitudes de inscripción y autorización de 7 empresas fintech, entre ellas Orion X, al determinar que no subsanan observaciones ni entregaron los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley fintech y la normativa vigente. Entre las falencias detectadas figuran ausencias de documentación, falta de estados financieros auditados y la imposibilidad de verificar garantías de protección a los clientes. Como consecuencia, las sociedades dejarán de estar amparadas por el régimen transitorio y no podrán seguir prestando servicios fintech regulados a nuevos clientes. La comisión indicó que solo podrán realizarse las gestiones necesarias para concluir operaciones existentes e informar oportunamente a sus usuarios. Orion X señaló que el rechazo no es definitivo y que presentará los recursos legales correspondientes para revertir la decisión. Y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, el turno es para el índice limeño que finaliza con caídas, lo que nos permite concluir que NUAM en la sesión de hoy finalizó con variaciones mixtas. Colombia lo hizo de manera positiva, más del 1%. Santiago de Chile también aumentó más del 0,80% y el índice en la bolsa limeña, el índice general, retrocedió 0,8% en la sesión de hoy. Sin embargo, el índice Select, que es el que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa, tuvo un aumento del 0,50% en la sesión de hoy, pasando de 1.466 a 1.475. Estos índices han caído así de manera mixta en las últimas sesiones. Vamos a observar dentro de las acciones cuáles tuvieron mejor desempeño en la sesión de hoy. Así las cosas, NUAM finalizó con una caída del 11,98%, Energía del Pacífico retrocedió 4,4%, PPX Mining Corp bajó 3,45% y Panoro Minerals también tuvo una baja de el 2,88%. Por su parte, acciones como por ejemplo Tradi, Unión de Cervecerías Peruanas, Credit Corp Capital y Silver Mountain Resources fueron las 4 acciones en terminar la sesión con variaciones positivas, siendo Tradi la que lideró las ganancias con un aumento del 12,73%. Unión de Cervecerías Peruanas tuvo un alza del 9,21% y Credit Corp subió 6,38% en la sesión de hoy. En noticias del mercado limeño, el Banco Central de la Reserva del Perú proyectó que las exportaciones alcanzarán 110.171 millones de dólares en el 2026, un nuevo máximo histórico que superaría ampliamente los 90.082 millones de dólares registrados en el 2025. El ente emisor estima además un superávit comercial superior a los 49.000
millones de dólares, apoyado en términos de intercambio excepcionalmente favorables y en un alza del 25,6% en los precios de exportación. Las exportaciones tradicionales sumarían 93.606 millones de dólares, impulsadas por minerales, petróleo, gas natural, harina de pescado, mientras que los envíos no internacionales alcanzarían los 24.244 millones de dólares. Para el 2027, el Banco de Crédito de la Reserva del Perú prevé un nuevo récord de 120.758 millones de dólares en exportaciones, consolidando el fuerte aporte del sector externo a la economía peruana. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela, que en los últimos días no han habido operaciones en su bolsa debido a los sismos que se presentaron recientemente, por lo que este es el último registro que tenemos del índice bursátil de Caracas, que había finalizado hace la semana pasada con una variación positiva del 2,72% en 5.721 puntos. Recordemos que el lunes fue feriado y por esa razón digamos que no había presentado operaciones desde la semana pasada luego del incidente que tuvo el país. Sin embargo, los otros índices que lo componen, es decir, el financiero del sector bancario y el índice industrial del sector manufacturero, finalizaron la sesión con variaciones mixtas. El financiero aumentó 4,85%, mientras que el industrial retrocedió 0,76% en la sesión de hoy. Venezuela elevó a 586 la cifra oficial de fallecidos por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al norte del país, mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas. Las autoridades también actualizaron el número de heridos a 2.980 y reconocieron que cientos de personas permanecen atrapadas bajo los escombros. Equipos de búsqueda y rescate de al menos 17 países comenzaron a movilizarse para apoyar la emergencia con la llegada de personal especializado desde América y Europa. La preocupación crece por las decenas de miles de personas que siguen desaparecidas o incomunicadas. Es una de las mayores tragedias naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas. Desesperada búsqueda de sobrevivientes en Venezuela tras el doble terremoto que golpeó el miércoles el norte del país. Sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron un panorama de desolación con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas. Según el último balance oficial ofrecido el viernes, la tragedia dejó al menos 589 fallecidos y casi 3.000 heridos. La jornada difícil, desde anoche grupos voluntarios, rescatistas, Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar personas, a lo que uno se dedica, pues. Y no lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está ahí. Entonces, por favor, aparezcan, manden personal. La AFP constató saqueos en la zona. No es momento de saquear, es momento de poner ley, ¿ok? Y eso es todo. Sufrimos un embate de la naturaleza, perfecto, pero vamos a ayudarnos entre todos a recuperar. ¿Y qué tienen que hacer las autoridades? No sirven las autoridades, no sirven, porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí, toda la gente de la naval metida aquí, ayudando a los venezolanos, que son tu pueblo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el traslado de equipos de otros estados hacia Caracas y La Guaira y el envío de equipos internacionales que ya empezaron a llegar al país. Rescatistas de El Salvador y México ya aterrizaron en Caracas, mientras que medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza. La mayor parte de los países de América Latina manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Otras naciones como España, Alemania, Italia, China e India también se comprometieron a mandar equipos. A su vez, los venezolanos en el exterior recolectan donaciones para enviar a su país. Venimos a reaccionar por todas las imágenes de tanto desastre, tanto dolor. Entonces, a través de los WhatsApp, donde todos los venezolanos confluimos, empezamos a tomar la iniciativa de manera espontánea. Muchos venezolanos empezamos a decir, bueno, vamos a organizarnos.
tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a quienes considera sus nuevos y grandes amigos. Estados Unidos ofreció $150 millones y el envío de 2 buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela. Un general del Comando Sur ya está en Caracas para supervisar las operaciones para salvar vidas y prestar asistencia humanitaria en las zonas afectadas. En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira. Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta oportunidad. Nos vemos en una próxima emisión de Primera Página, el canal de los negocios, y los dejamos con este análisis económico. Con Juan Carlos Echeverry, él es el presidente del Banco de Bogotá. La razón, Banco de Bogotá colocó en la Bolsa de Valores o a través de la Bolsa de Valores bonos por cerca de 250.000 millones de pesos. Sin embargo, hubo una demanda bastante fuerte. Juan Carlos, bienvenido a Primera Página Televisión. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en Primera Página. Excelente. Juan Carlos, cuéntenos, 250.000 millones, ¿cuánto fue el apetito y por qué hay tanto apetito por bonos no solo de Bogotá, sino de otras entidades privadas en el mercado? Bueno, especialmente por Bogotá. Especialmente por Bogotá. Yo creo que hay un renovado optimismo. Naturalmente el tema político tenía a la gente muy expectante, pero ya resolviendo eso, vienen 10 años que yo creo que van a ser magníficos. Yo digo que pasamos de la década fría a la década brillante, y nosotros pues atacamos el mercado con una colocación de 200.000 millones de pesos. Hubo una demanda por 2.8 veces y aumentamos la colocación a 250.000 millones. De manera que nos sentimos muy contentos, se ve que ese apetito, se ve que hay profundidad en el mercado de capitales. Te agradecemos mucho a la Bolsa de Valores de Colombia por esta modalidad y bueno, tendremos hasta 2 billones de pesos para colocar a lo largo de los próximos 12 meses. ¿En qué? Bueno, son 2 billones de pesos en los próximos 12 meses. Estos 250.000 millones, íbamos por 200. Estos 250 con sobreadjudicación que pusieron, ¿para dónde van? Pues para financiar nuestras operaciones. Nosotros tenemos muchos clientes que están demandando crédito, afortunadamente, en todo el país. Hemos estado en Barranquilla, hemos estado en Cali, en Pereira, en Bogotá. Tenemos una sensación de que la economía está cogiendo un dinamismo importante. De manera que sí, pues esta es una fuente más de financiación. Con unas condiciones financieras interesantes y pues nos permite estar midiendo cómo está el mercado para hacer reaperturas del bono con nuevos lotes. Ustedes copian un muy buen modelo y es emitir por tramos. De acuerdo. O sea, tienen el cupo de 2 billones. ¿Qué vieron o cuál es el beneficio de que una entidad tenga un cupo de 2 billones y no se tanqueen de una vez con esos 2 billones, sino que vayan por tramos? Esto les evita que tengan que pagar intereses. Cuéntenos cuál es ese objetivo Pues, que tengan que ir haciendo. hay varias características que son interesantes. Primero, todos los costos de una emisión, digamos, si lo tratáramos de hacer, digamos, en tramos de, por decir, 400.000 millones de pesos, pues cada tramo de 400.000 nos tocaría incurrir en los costos de publicar en la prensa, los costos en la bolsa, etc. Así lo hacemos ya por toda la emisión de 2 billones. Segundo, nos da una flexibilidad de ir midiendo el mercado, el apetito y las condiciones del mercado. Si se van mejorando pues, y van bajando los tipos de interés, pues vamos a tener aperturas a menor costo. Okay. Esa flexibilidad, decir en un mes, 2 meses, ser oportunistas. Si en un momento dado sabemos que las condiciones están muy buenas, pues podemos salir y colocar 200, 300, 400.000 millones también en función de la demanda. De manera que sí le permite a uno hacerlo a menor costo y medir la oportunidad, digamos, manteniendo el oído, avisores a ver cómo están las condiciones del mercado y tener nuevas aperturas. Bien, habla de 10 años, ¿por qué 10 años? No, es porque yo hice un estudio recientemente, pues un estudio donde escribí una historia de la economía colombiana para Uninorte, para Adolfo Messer, el rector. Okay, sí, vamos a publicar una nueva historia de Colombia. A mí me tocaron los últimos 75 años. Y si uno mira los últimos 75 años, yo a esta década entre 2015 y 2025 la llamé la década sombría. No tenía nada que ver con mi situación actual, pero yo sí estoy seguro que estamos saliendo de esa década sombría y pues obviamente espero una década brillante.
¿Por qué? Porque los sentimientos, las familias las veo bien, las empresas las veo con ánimo de invertir, pues ahora va a haber un choque de confianza muy importante, el mundo nos está viendo con un gran optimismo, yo estuve viviendo en México, estuve viviendo en Estados Unidos y a Colombia se la ve con un inmenso optimismo, como un país de instituciones fuertes, que estas elecciones demostraron que tenemos una gran democracia. A la hora ya se sabía quién era el presidente, ¿no es cierto? Pues el escrutinio ha mostrado que la diferencia fueron 270 votos o algo así, una cosa mínima. O sea, es muy difícil tener un país que a la hora usted ya tenga presidente. Y si bien las elecciones son como tienen que ser bastante duras, una vez pasan las elecciones, los discursos de ambos lados han estado muy conciliadores ya pensando en el país, de manera que esto me da a mí una tremenda confianza para lo que viene. ¿Qué más dice su libro? Mi libro dice, bueno, por ejemplo, que la situación actual, siguiendo con eso, en donde Estados Unidos por primera vez ve en el eje norte-sur, y no este-oeste. Estados Unidos se iba a Irak, a Irán, a China, ¿no? A Vietnam. Por primera vez en 40 años, 50 años, después de la Alianza de Progreso del presidente Kennedy, Estados Unidos dice, me importa América Latina, me importa Cuba, me importa Venezuela, me importa por supuesto México, pues y Brasil, que son los más grandes, pero me importa Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia, si usted lo mira, hay que verlos como una unidad geográfica y económica de 80 millones de personas. Sí. Eso es fascinante. Entonces, Venezuela va a crecer, se tiene que multiplicar por 4 en los próximos 10 o 15 años. Y nosotros somos ese socio de Venezuela. Ya hay suficientes colombianos viviendo en Venezuela y suficientes venezolanos viviendo en Colombia para que las fronteras dejen de existir, como entre España y Francia o de Francia y Alemania. Ya hoy no existen. Los colombianos y los venezolanos pasamos indistintamente por La Guajira, por Cúcuta, por Arauca. Las familias viven aquí y allá. Eso mismo se lo debe dejar a la economía. Las empresas y las personas debemos pasar de un lado a otro. Venezuela tiene mucha riqueza mineral. Nosotros tenemos 52 millones de personas que les interesan a las empresas venezolanas. Entonces, juntos somos una esquina maravillosa de América Latina con el interés de Estados Unidos, de México, con una esquina que tiene pues Caribe, que tiene Pacífico, al lado del Canal de Panamá. Tenemos un potencial inmenso con la nueva Venezuela. ¿Y cuándo sale el libro de Adolfo Mejía? Pues yo espero, yo estoy mandando la última versión de mi capítulo, hoy es 24, tenemos hasta fin de mes, yo estaba refinando ya la última leída y yo espero que salga en un mes o mes y medio. ¿Y si le da tiempo con el trabajo del Banco de Bogotá? No, es que ya lo tenía todo escrito, Bueno. ya lo tenía todo escrito, me tocó en un blog leerme otra vez todas las 140 páginas que escribimos. Wow. Lo hice con un profesor, Luis Felipe Sáenz, de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. Lo escribimos a 2 manos y bueno, ya está listo. Excelente. Bueno, voy a aterrizarle unas preguntas muy cortas de coyuntura local. Banco de la República se reúne en próximos días. Apuntan muchos analistas a que en esta ocasión sí va el Banco de la República a zafarse un poquito de la política o ese tinte que le tocó asumir en su momento, pero que en la próxima junta sí sí va a haber decisión de incrementar tasas de interés. Hay algunos que las ven de 11.25 a 12. Juan Carlos Echeverri, Banco de Bogotá, ¿hacia dónde ve que va a haber la próxima reunión de la Junta del Banco? ¿Qué creen que es? Yo fui ministro y fui presidente de la Junta. Sí, señor. Y pues desde afuera no voy a hacer predicciones, pero la inflación está con unas presiones alcistas, la demanda está fuerte. Yo creo que la oferta va a reaccionar, pero un poco más lento. De manera que pues aceptaremos la política que imponga el banco. El banco tiene que hacer lo que es responsable y a todos nos sirve que al final baje la inflación y bajen las tasas de interés. Si entre eso, entre hoy y eso, se necesita que suban un poco, pues el banco en su sabiduría lo hará y nosotros pues... Para los bancos no es bueno que suban las tasas, eso es algo que hay que decirle a todo el mundo. Nosotros vivimos de prestarle a la gente y cuando las tasas suben, pues la gente se resiente. Cuando las tasas suben, el banco les presta a ustedes más caro y ustedes pues obviamente... Además. Y lo que ya prestaron, explíquenos un poco de eso, lo que ustedes ya prestaron le quedó pues, a una tasa menor a la que les Sí, llega. Si usted presta a una tasa que está fija, ¿de acuerdo? Y las tasas del fondeo pues, van subiendo, pues usted se le cierra el margen, que es de lo que vivimos los bancos. Entonces, a nosotros no nos sirve esos aumentos en tasas, pero pues obviamente respetamos y apoyamos su política seria del Banco de la República, que baje la inflación, que eso es bueno para todos.